Apreciables amigos, condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía, nuevamente, como se nos está haciendo, por supuesto, costumbre, estamos eh, estudiando el libro de El Discipulado en la Nueva Era, tomo uno. Yo he estado reiterando muchísimo para que no nos confundamos o a lo mejor nos desilusionemos, que los libros del maestro Dujal Kul fueron escritos en 1920 para que el primero de aquellos libros se empezaran a leer en el 2000. Después, uno de esos libros que fue tratado sobre los 7 rayos, más o menos por el 2020, para que nos demos una idea de que existe un plan y que aparte de esto son difíciles de leer, como son los libros de la Teosofía de Blavatsky. Quisiéramos nosotros, por la información que hay en muchísimos lados, que leemos que mi maestro me aceptó y yo ya pertenezco a este rayo o a este rayo, o mi maestro es el director, regente, etcétera, de este rayo, sin pasar, por supuesto, disciplinas en muchísimas vidas. Como caminamos por el misticismo, creemos que en esta vida podemos lograr todo lo que nosotros podamos imaginarnos, porque leímos pedid y se os dará, sí, pero hay que irse con tiento sobre de ese tema. Entonces, estamos leyendo unas instrucciones del tomo 1, reitero, son 2 tomos. Ya leímos el discípulo primario, es demasiado extenso, no voy a leerlo todo, ya ahí lo terminé. Sí, vamos a empezar el discipulado aceptado de la misma manera, nada más es una breve introducción que nos vayamos nosotros dando de lo abstruso que es el sendero. Nosotros creíamos, por experiencia propia lo digo, que nada más era de presentar trabajos o de leer esto y iba yo pasando. Y así íbamos ascendiendo, pensaba yo. Sí, es correcto, pero en esas escuelas. Cuando se enfrenta uno en esto, lo primero que le sugieren a uno es que se quite uno las medallas, y esas medallas son los grados. Quítese esas medallas de ahí. Aquí no va a caminar así. Si nosotros nos damos la oportunidad y leemos en los Vedas estas mismas instrucciones, verán que es lo mismo, con otras palabras, por supuesto, pero es lo mismo. Entramos al discipulado aceptado. Cuando leímos que hay 9 iniciaciones en la logia de los maestros, en esa jerarquía, dejé para este momento precisamente ese comentario. Nosotros, dice ahí Alex Bailey en su libro, podemos nada más tener la primera, segunda, tercera y cuarta iniciación en este físico. La quinta será subjetiva. Hablar de las otras ni siquiera viene al caso. Hay también un camino que se llama el camino del sendero de los 7 rayos, que no viene tampoco al tema, pero nos vamos dando cuenta que es demasiado abstruso. La primera iniciación es el nacimiento del Cristo. La segunda iniciación es el bautismo. La primera iniciación es totalmente el control del físico.
La segunda iniciación es totalmente el control del astral. Y dice el maestro que lleva muchas vidas, estas dos primeras iniciaciones, muchas vidas. Cuando vamos a empezar a leer el discipulado aceptado, y por ahí dice que, no sé si en este libro o en otros, pero dice precisamente, y yo pongo el ejemplo. Supongamos, así pongan atención en lo que estamos platicando, supongamos que terminamos la primera iniciación y tenemos la primera iniciación y vamos a empezar a caminar el sendero del discipulado. A la mitad, a la mitad de ese trayecto, que son vidas, vidas y vidas, hay una etapa que se llama discípulo juramentado. Y nosotros no podemos seguir el sendero del discipulado si no somos discípulos juramentados. No estoy diciendo que yo lo sea, estoy hablando del libro. Entonces, para que nosotros veamos nada más esa parte de lo abstruso que es. El mismo maestro aquí habla que no se extiende tanto en estos senderos y todo eso, porque si ustedes gustan, están los libros de la teosofía, ahí hablan precisamente de todo lo que estamos nosotros platicando y digámoslo así, de una manera más sencilla que el maestro. Entonces, no pensemos o creamos nosotros que soy discípulo aceptado porque por ahí en la mitad nos vamos a encontrar con algo interesante que les digo que se llama discípulo juramentado. Y para ser discípulo juramentado también hay severos requisitos. Esto no es así como les digo que yo leí que bien emocionado esta persona me dijo de un presidente anterior y dijo, es un iluminado, es un Illuminati. Y le dije, sí, como no, ¿en dónde? ¿En dónde estudió? Porque ese es el espejismo de la devoción. Ustedes pueden ver y están viendo precisamente que estoy compartiendo esta imagen, cómo está un monje budista y vean la niña, ¿qué les gusta que tenga la niña? 1 año y medio, cuando mucho, ¿verdad? Y se dan cuenta ya cómo fue educada. Es un respeto hacia ese monje. Y nosotros, occidentales, lejos, muy lejos de esto. Empiezo, para no aburrirlos, la lectura del discipulado aceptado. En esta breve serie de instrucciones no tengo la intención de ocuparme de la etapa del discipulado aceptado. Mucho se ha escrito sobre ello. He abarcado los ángulos prácticos en mis libros y nada se logrará con la repetición. Los libros que la Sociedad Teosófica ha publicado sobre el discipulado describen adecuadamente el sendero de probación. Yo me ocupé detalladamente del sendero del discipulado. Los contactos que se realizan en el sendero del discipulado aceptado son bien conocidos, pero no pueden ser descritos detalladamente. Varía según la persona y el rayo. Solo deseo pedirles que tengan en cuenta esta forma de acercamiento, recordándoles que tienen lugar en diversos grados de claridad y en distintas etapas del sendero. Como bien saben, a través de un vívido sueño, una enseñanza simbólica, la forma mental de un maestro, el contacto directo con el maestro en la meditación, una entrevista en el asrama
de un maestro. Los tres primeros constituyen por lo general la experiencia del discípulo en probación. Los dos últimos, las del discípulo aceptado, tienen sus contrapartes astrales o psíquicas inferiores. En este caso, no todos son espejismo e ilusión, tampoco básicamente censurables, pues en realidad son la simiente o garantía de futuras e inevitables experiencias en el camino. Hay personas que ven las formas mentales de los maestros porque éstas existen, recibiendo enseñanzas simbólicas en el plano astral o durante el sueño. Los principiantes y los inexpertos tienden a hacer una o dos cosas: a sobreestimar la experiencia y a considerarla como un desarrollo espiritual elevado. Comienzan por apoyarse en la experiencia y así a sustituir este acontecimiento astral por la realidad futura, o lo descartan como psiquismo inferior indeseable, olvidando que solo es psiquismo inferior cuando es erróneo la interpretación y el empleo que se hace de la experiencia. La tarea del discípulo aceptado consiste en ayudar a interpretar, dirigir e indicar al neófito la significación de la experiencia. Los trabajadores en el campo espiritual deben tener esto en cuenta y recordar que como resultado de la guerra, la tensión y la aspiración hacia la nueva era, los sueños y visiones, los episodios de enseñanza simbólica y los contactos con formas mentales aumentan constantemente e indican crecimiento y expansión. Cuando no son dirigidos ni explicados y mal interpretados o ridiculizados, pueden obstaculizar grandemente, obligándoseles a descender a la categoría del verdadero psiquismo inferior. Correctamente explicados e interpretados, pueden constituir una serie de revelaciones graduadas en el camino hacia la luz. Entonces, existen como garantía del conocimiento futuro y como postes indicadores de una realización relativa, pero no son reales cuando están enfocados astralmente. Los discípulos deben tener siempre presente que progresan respondiendo a sus propias preguntas. La tarea del maestro no es responder a las preguntas que el discípulo, con un poco de tiempo y reflexión, puede responderse a sí mismo, sino sugerir o introducir en la mente del discípulo un interrogante que justifique su reflexión y luego estimular la mente abstracta para que pueda responder exitosamente. Por lo tanto, pueden ver cuán importantes son las preguntas y cómo en el ashrama o grupo de un maestro, la reacción de los miembros a las preguntas recibidas por un indiscípulo individual o por todo el grupo y las respuestas a estas preguntas producen un efecto condicionador sobre el grupo. Aquí entra en juego el trabajo especial del maestro: incitar a la rama a formular las preguntas que traerán la revelación. Un maestro debe recordar siempre dos cosas. Primero, la condición del grupo, lo cual depende de la vibración conjunta o nota de todos los miembros de la rama mientras trabajan juntos. Y segundo, el periodo durante el cual actúa el grupo. Deberá agregarse a ello la respuesta de todo el asrama. Una de las dificultades que enfrentan los asramas, considerándolos como totalidades, es absorber nuevos miembros y discípulos, sea individualmente o en grupos. La pregunta que lógicamente surge es: ¿cómo puede un grupo dentro del asrama, constituido por discípulos relativamente nuevos y principiantes en el sendero del discipulado aceptado,
ser más sensible a la vibración de la rama y al maestro de la rama. Esta pregunta en realidad abarca el principal problema que existe entre la personalidad y el alma, entre el maestro y el discípulo y entre la humanidad y la jerarquía. Fundamentalmente consiste en registrar la unidad esencial y terminar con la separatividad. Los discípulos deben aprender conscientemente a evitar las diferencias entre los aspectos de la rama interno y externo y entre los pocos miembros de la rama que conocen y reconocen, más el vasto número de los que no conocen. Una rama es un grupo o conjunto de discípulos, de iniciados de diversos grados y de discípulos mundiales y neófitos que comienzan a recorrer el camino del discipulado. Los discípulos no deben pensar en términos de distintos asramas, sino en términos del asrama como un todo. La clave de esto, aunque posiblemente no lo parezca, es intensidad. La intensidad o trabajar desde un punto de tensión trae una oleada de revelación. Entonces, el discípulo puede aprender en un solo y breve día lo que de otra manera podría llevar meses y también años. La atención es el gran poder liberador si está enfocada correctamente. Muchos discípulos enfocan incorrectamente la atención y liberan energías en dirección incorrecta, si puedo expresarlo tan inadecuadamente, y desde una ubicación incorrecta. La correcta atención se logra ante todo por la correcta orientación, la cual requiere poseer un verdadero sentido de los valores y carecer de esas preocupaciones menores que producen extensión en vez de tensión. Daré un ejemplo común. Cuando se preocupan de su condición física, no experimentan la tensión que los convierte en centros magnéticos de poder y amor. Cuando se preocupan de los fracasos de otras personas o de las ideas que tienen respecto a ustedes, tampoco experimentan la tensión que libera. Por lo tanto, será de valor descubrir dónde están sus extensiones y retroaerse internamente al punto de tensión desde el cual pueden dirigir la energía del alma consciente y efectivamente. Este es el verdadero trabajo esotérico. La mayoría de los discípulos no rinden ni el 60% de su efectividad porque sus puntos de tensión se hallan diseminados por toda la personalidad y no están enfocados donde debería estar el punto individual de tensión. Cada uno debe descubrir por sí mismo ese punto de tensión espiritual. La razón de por qué los discípulos no son sensibles al maestro, a la vida de la rama y entre sí, se debe a que se han extendido en lugar de estar tensos, pues trabajan y viven en la periferia de la conciencia, no en el centro. Su servicio en consecuencia es parcial, su consagración débil y están dominados por la inercia, el desinterés hacia los demás y las muchas preocupaciones por el aspecto forma de vida. Otra pregunta más podría considerarse aquí, tratándose de una frase que utilicé varias veces premeditadamente en estas charlas. ¿Qué diferencia existe entre el amor y la voluntad de amar? Es una pregunta que siempre hacen los discípulos en las primeras etapas del sendero del discipulado, muy reveladora, por cierto, y fundada en un sentido de necesidad individual y también de necesidad grupal. Además, indica análisis agudo que ha llevado a quien interroga
al punto en que conoce la diferencia entre teoría más esfuerzo y la espontánea demostración de aquello que es. La voluntad de amar encierra el reconocimiento de la limitación del deseo, de la exigencia de las cosas y la intensa aspiración de amar realmente. No significa la afluencia de la energía de Shambhala por medio del alma, cuya naturaleza intrínseca es el amor espontáneo. Cuando se desea expresar el amor, se adoptan ciertas actitudes, sean naturales por pertenecer a una personalidad desarrollada o forzadas, a prestar atención a los mandatos del alma. El discípulo sabe que carece de amor, porque se encuentra constantemente aislado y no se identifica con los demás, se irrita con sus hermanos, los critica, se siente superior a ellos o los observa diciendo, ustedes están equivocados, yo no, ellos no comprenden, yo sí, yo los conozco, pero ellos no me conocen, debo tener paciencia con ellos, etcétera. Durante todo este periodo, la actitud adoptada es indefectiblemente la voluntad de amar, unida a un profundo conocimiento de los obstáculos que se interponen para expresar el amor presentado por los demás, como también lo presentan nuestros propios hábitos mentales. Todo esto es una especie de egocentrismo. La verdadera manera de amar es reflexionar y meditar profunda y constantemente sobre el significado y la significación del amor, su origen, su expresión a través del alma, sus cualidades, metas y objetivos. La mayoría de las reflexiones efectuadas por el aspirante están fundadas en su comprensión innata de que realmente no ama en la forma libre y espontánea, como lo hace el espíritu. Por lo tanto, el discípulo se ve forzado a adoptar una posición egocéntrica en lo que piensa. Ahora amo, ahora no amo. Tengo ahora que tratar de amar. Y sin embargo, ninguna de las actitudes adoptadas es verdadero amor, ni su resultado es una expresión de amor, porque el discípulo se identifica consigo mismo, enfocándose en la personalidad. El amor nunca se inicia en la naturaleza inferior, si puedo expresarlo así. Es una afluencia libre, ininterrumpida desde la naturaleza superior. El amor es espontáneo y contiene siempre el libre espíritu crístico. Creo que nunca se ha descrito mejor la naturaleza del amor que la expresada por el iniciado Pablo, aunque sus palabras fueron traducidas a veces erróneamente. Estudien en el Nuevo Testamento los pasajes en donde define el amor. Desistan de acentuar la voluntad de amar y acentúen en su propia conciencia la necesidad que los demás tienen de nuestra compasión, comprensión, interés y ayuda. La soledad que generalmente sienten los discípulos es a menudo incidental a la egocentricidad de todos aquellos con los cuales entra en contacto y también a la intensa preocupación del neófito por su propio progreso. El clamor del neófito es, díganme, díganme, entonces cambiaré, aceptaré todo lo que me digan, pero díganme. El clamor del discípulo es, ayuden en el trabajo, olvídense de sí mismos, el mundo los necesita,
Tantos discípulos están aún encerrados dentro de sí mismos y ocultos detrás del muro del yo personal, que muy poco amor verdadero fluye externamente, hasta no lograr evadirlo y amar verdaderamente, se verá menoscabada su utilidad. Hasta aquí, porque les digo, es muy extenso, pero enorme ha sido la instrucción del maestro Dujal Kul en lo que nos habló del discípulo aceptado. Esta parte que dice aquí, así somos. El clamor del neófito es díganme, díganme, entonces cambiaré. En uno de sus libros dice el maestro que nosotros lo que tanto ha costado y años ha costado en construir por los discípulos más viejos, llegamos nosotros y todo destruimos con nuestra velocidad inmediata, porque nosotros queremos tener grado, nosotros queremos medallas, nosotros queremos hacer tantísimas cosas. Hemos hablado del servicio, que es un discípulo en el servicio. Cuando nosotros hemos hablado que debemos de aprender a unirnos con otro grupo, con otra persona, para hacer el servicio. Cuesta tantísimo trabajo porque apenas estamos aprendiendo que el servicio se lo hacemos a las escuelas donde nosotros estamos. Hasta ahí llega nuestro servicio. Cuesta mucho trabajo romper esos espejismos y mucho más trabajo el espejismo de aprender a unirme. No importa, reitero, la religión que tenga, lo que profese, el color del partido que sea, con tal de que sea para un servicio de la humanidad y para el bien común. Tengo que aprender precisamente a unirme. Seguiremos estudiando, seguiremos charlando el libro de El discipulado en la nueva era del maestro Dujal Kul de Alice Bailey de Fundación Lucis. Muchísimas gracias. Es todo por hoy. Gracias.